La palabra escrita era muy importante porque, ya sabes, estaban todos esos libros, la Biblia, los diferentes evangelios y demás, con los que la gente estaba bastante familiarizada. La mitad de las veces ni siquiera necesitaban leer los subtítulos. Podían mirarlo y saber lo que estaba pasando. ¿Y si la versión del fin de los tiempos que te han enseñado no fuera la historia completa? Durante siglos, la humanidad creyó que la Biblia lo revelaba todo el principio, la advertencia y el capítulo final de cómo termina todo. Pero ahora surge una posibilidad escalofriante. ¿Y si el verdadero final nunca fue eliminado por accidente, sino ocultado a propósito? Pasajes enteros, visiones detalladas, advertencias tan específicas y perturbadoras que fueron omitidas discretamente antes de que llegaran al mundo. Mel Gibson acaba de reavivar este misterio de una forma que nadie vio venir. Según él, en lo profundo de la Biblia etíope, se encuentra una versión del fin de los tiempos que va mucho más allá de cualquier cosa que se encuentre en las escrituras modernas. No se trata de pequeñas diferencias de traducción o frases perdidas. Se trata de secciones enteras que se cree que contienen palabras pronunciadas después de la resurrección, describiendo un futuro tan intenso e inquietante que muchos creen que fue ocultado deliberadamente al público mundial. ¿Por qué Etiopía? ¿Por qué sobrevivió este texto antiguo, mientras que otros fueron revisados, editados y controlados durante siglos? Y lo que es más importante, ¿qué revela que se consideraba demasiado peligroso para que la humanidad lo leyera? Porque si tan solo una pequeña parte de esto es cierta, entonces todo lo que creíamos saber sobre el fin está incompleto. Antes de revelar lo que está oculto, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es algo que todos quieran que sepas. Durante casi 2000 años, a los cristianos se les ha contado la misma historia. Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a sus seguidores y dejó un mensaje de salvación. Pero en Etiopía, libros cristianos muy antiguos cuentan una versión mucho más profunda y aterradora de lo que dijo una que la mayoría de la gente en Occidente nunca escuchó. La Iglesia Ortodoxa Etíope posee una de las Biblias más antiguas y completas del mundo. Algunos de estos libros nunca fueron aceptados por la Iglesia romana. Entre ellos se incluyen escritos que recogen con exactitud lo que Jesús enseñó después de su resurrección, incluyendo una profecía completa sobre el fin de los tiempos que va mucho más allá de todo lo que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Estos antiguos escritos fueron conservados durante siglos por monjes etíopes que los copiaron cuidadosamente a mano. Creían que las palabras de Jesús jamás debían perderse, especialmente estas, porque no eran palabras de consuelo, sino advertencias. En estos libros, Jesús no abandonó la tierra sin antes trazar un mapa completo de lo que está por venir. Describió la era final con una precisión escalofriante. Habló de un mundo que se enfriaría espiritualmente, donde la verdad se intercambiaría por el espectáculo, donde los líderes vestirían túnicas sagradas mientras sus manos goteaban la sangre de los pobres. Uno de los textos más importantes es el Libro del Pacto. Afirma registrar las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos durante los 40 días posteriores a su resurrección, antes de su ascensión. Y en este libro la profecía del fin de los tiempos no es ambigua, es terriblemente específico. Jesús dice que la era final no comenzará con fuego del cielo, sino con la lenta muerte de la conciencia. Describe una generación que conocerá su nombre, pero no su voz. Construirán catedrales y las llenarán, pero el Espíritu dice, ya habrá abandonado el edificio. Advierte que surgirán falsos profetas no en tierras lejanas, sino dentro de las mismas iglesias construidas en su nombre. Hablarán del cielo mientras construyen imperios en la tierra.
Dice, cuando vean que mi nombre se usa para justificar la guerra, para excusar la avaricia, para silenciar a los pobres, sepan que la hora está cerca. La profecía se traslada entonces al mundo físico. Jesús describe terremotos, inundaciones y fenómenos celestes que desconcertarán incluso a los más sabios. Pero dice, esto no son castigos sino señales. Los llama los dolores de parto de una nueva era. Afirma que la tierra misma gemirá y temblará porque sabe lo que viene, aunque quienes la habitan lo hayan olvidado. Estas advertencias suenan como si hubieran sido escritas ayer. El texto etíope dice, Jesús miró a los ojos de sus discípulos y dijo, no teman al temblor de la tierra, temed el temblor que no llega a la quietud de los corazones que se han enfriado por completo. Otro libro de Etiopía llamado Didascalia añade otra dimensión a esta profecía. En él se recoge la advertencia de Jesús a sus seguidores sobre un imperio final, un sistema de poder tan vasto y sutil que la mayoría de la gente viviría dentro de él sin siquiera saber que estaba cautiva. Dice, este imperio no usará cadenas, usará la comodidad. Les dará pan y entretenimiento a las personas, y a eso lo llamará libertad. Dice, bienaventurados los que ven la jaula y aún así eligen el amor. Bienaventurados los que tienen hambre de verdad en la era de la falsa abundancia. Si la profecía del fin de los tiempos oculta en la Biblia más antigua de Etiopía pudo cambiar todo lo que creemos saber sobre los últimos días, ¿qué advertencias más profundas yacen enterradas en el libro sagrado más misterioso del mundo? Aprendamos más. Los mismos textos también incluyen una visión escalofriante de cómo serán realmente los últimos días desde adentro. Jesús dice que en la última era, su voz volverá a surgir de lugares inesperados, de desiertos, de prisiones, de los hijos de los olvidados. Dice que su espíritu hablará a través de aquellos que son ignorados por los poderosos y que la verdad más peligrosa del fin de los tiempos es esta. Las personas que afirman estar preparadas serán las últimas en verlo venir. Esta idea trastoca por completo todas las suposiciones cómodas sobre el rapto y los últimos días. La larga historia cristiana de Etiopía ayuda a explicar por qué estos textos sobrevivieron. El país ha sido cristiano desde el siglo IV, pero estuvo aislado de Roma durante cientos de años. Debido a ese aislamiento, conservó una versión más completa y mística de las palabras de Jesús. En estos escritos etíopes, el fin de los tiempos no es simplemente una sucesión de desastres, sino que se describe como una guerra espiritual que se libra en el interior de cada corazón humano. Jesús dice que la batalla final no será entre ejércitos, será entre la verdad y el amor a la comodidad, entre el fuego del despertar y el sueño de las almas satisfechas. Los etíopes también dicen que hay tres razones principales por las que la Iglesia Occidental suprimió esta profecía del fin de los tiempos. La primera es el control político. Roma quería una historia del fin de los tiempos que mantuviera a la gente dependiente de la Iglesia para la salvación y la supervivencia. Una profecía que decía que el Espíritu de Dios eludiría las instituciones y hablaría directamente a los humildes y quebrantados era demasiado peligrosa. La segunda razón es misticismo. Los textos etíopes sobre el fin de los tiempos están llenos de visiones, concilios angélicos y cronologías cósmicas que los líderes de la Iglesia Occidental tacharon de herejía. La tercera razón es el miedo. Un miedo genuino y aterrorizado. Temían que si la gente leía esas palabras, comprenderían que el fin de los tiempos que esperaban ya podría estar desarrollándose a su alrededor.
Algunos textos etíopes dicen que Jesús describió la era final en 4 etapas. La primera etapa es la era del olvido, cuando la gente deja de buscar la verdad. La segunda etapa es la era del espectáculo, cuando el ruido y el entretenimiento reemplazan la sabiduría. La tercera etapa es la era del falso pastor, cuando los líderes corruptos toman el nombre de Dios y lo usan como arma. La cuarta y última etapa, la que deja pálidos a los eruditos, es lo que el texto llama el gran silencio. No un silencio de paz, sino un silencio del espíritu, cuando la conexión entre el cielo y la tierra se vuelve tan tenue que incluso aquellos que la buscan apenas pueden sentirla. Jesús dice que justo antes del final, en el momento más profundo del gran silencio, el fuego regresará, no para destruir el mundo, sino para despertarlo una última vez. Pero incluso con esas aterradoras advertencias, los textos etíopes del fin de los tiempos concluyen con algo que la Iglesia occidental desesperadamente no quería que la gente escuchara. Jesús dice: el fin no es el fin de la vida, es el fin de la mentira. Dice que lo que viene no es destrucción por sí misma, es una purificación, una destrucción total de todo lo falso. Y promete que aquellos que eligieron el amor y la verdad, incluso cuando el mundo entero optó por la comodidad y el poder, no se perderán. Dice que serán conocidos por sus cicatrices, no por sus coronas. Estos escritos muestran una visión del fin de los tiempos, que no se trata de escapar, sino de transformar. Si Etiopía realmente preservó la profecía olvidada de Cristo sobre el fin de los tiempos, ¿qué advertencias ocultas revelan estos textos sagrados sobre nuestro mundo actual? Profundicemos en el tema. La antigua Biblia etíope contiene enseñanzas sobre el fin de los tiempos que hacen que el libro del Apocalipsis parezca un resumen. Narra una historia más profunda y detallada sobre las señales que precederán a los últimos días, los sellos que deben romperse dentro del alma humana y lo que realmente significa estar despierto cuando llegue la hora final. Estos escritos afirman que tras su resurrección, Jesús compartió una profecía con múltiples significados que nunca fue registrada en los evangelios comunes. Los monjes etíopes protegieron estos textos durante cientos de años, creyendo que contenían el verdadero plan para el fin de esta era. En estos libros antiguos, Jesús enseña que las señales del fin de los tiempos serán malinterpretadas por casi todos. Dice: la gente se fijará en el cielo en busca de señales dramáticas, mientras ignora las verdaderas señales que ocurren justo delante de ellos. Describe la desintegración de las familias, la mercantilización del amor y la adoración del yo como las verdaderas señales de que se acerca la hora final. Él dice: la generación que crea dioses a su propia imagen, esa es la generación que está a la puerta. Muchas personas que estén viendo este video ahora mismo sentirán un escalofrío al leer esas palabras, porque vivimos en una era de selfies, marcas personales e identidad algorítmica. Según los textos etíopes, Jesús vio venir esta era y la nombró por su nombre. Otra parte de la profecía etíope del fin de los tiempos habla de lo que llama las 2 cosechas. Dice que en la era final, 2 cosas crecerán una al lado de la otra, una gran oscuridad y un gran despertar. Esta no es la reconfortante idea de un mundo que mejora gradualmente. Es la aterradora y a la vez esperanzadora idea de un mundo que se ve arrastrado violentamente en 2 direcciones a la vez. La oscuridad se hará más profunda, la luz se hará más brillante. Y el espacio intermedio, el cómodo y tibio término medio, desaparecerá por completo. Jesús dice a sus discípulos: en aquel día ya no habrá lugar para esconderse en la penumbra. Cada alma será llamada a elegir
Antes de su ascensión, Jesús dio lo que los escritos etíopes llamaron los 7 sellos del corazón. Estos no son los dramáticos sellos cósmicos del Apocalipsis. Son mucho más personales y mucho más aterradores. El primer sello es el sello de la comodidad, la negativa a ser perturbado por la verdad. El segundo es el sello del orgullo, la creencia de que el propio entendimiento es completo. El tercero es el sello del miedo, la adoración de la seguridad por encima de todo lo demás. El cuarto es el sello de la distracción, el llenar cada silencio para que la voz de Dios no pueda ser escuchada. El quinto es el sello de la falsa comunidad, rodearse de aquellos que solo confirman lo que uno ya cree. El sexto sello es el de la falsa misericordia, que utiliza el perdón como excusa para no cambiar jamás. Y el séptimo sello, el que Jesús considera el más peligroso, es el de la religión misma. El uso de palabras sagradas y rituales sagrados para evitar la realidad viva y ardiente de Dios. Él dice: cuando una persona rompe los 7 sellos que hay dentro de sí misma, está lista. Se convierte en el fuego que esperaba del cielo. Muchos creen que esta profecía habla directamente a nuestra época, un mundo ahogado en comodidades, un mundo donde el lenguaje espiritual ha sido instrumentalizado por los poderosos, un mundo donde millones van a la iglesia y aún se sienten completamente vacíos, un mundo que está a la vez más conectado y más desesperadamente, solo que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. El núcleo de la enseñanza etíope sobre el fin de los tiempos es a la vez aterrador y liberador. Dice: el fin no viene por el mundo, viene por la mentira. Y aquellos que dejen ir la mentira, que rompan sus 7 sellos internos y elijan la ardiente verdad del amor, no solo sobrevivirán a lo que viene, se convertirán en la razón por la que vale la pena salvar el mundo. Si la profecía oculta del fin de los tiempos en Etiopía encierra esta aterradora y hermosa verdad, podría ser que la tierra misma sea el lugar destinado a custodiar estas últimas palabras. Averigüémoslo. Jesús fue traicionado, torturado y crucificado para salvar al mundo. Esa es la historia que se cuenta en las iglesias de todo el mundo, transmitida de generación en generación, que se encuentra en las Biblias, en las obras de arte y en las vidrieras de todas partes. Pero otro relato, uno que añade una dimensión que la mayoría de los cristianos nunca ha conocido, se ha conservado en un lugar lejano en Etiopía. Algunos de los manuscritos más antiguos que se conservan en sus monasterios afirman que antes de ascender a la tierra, Jesús les reveló a sus discípulos algo que la Iglesia occidental omitió por completo, una profecía final, una visión completa y aterradora del mundo en los últimos días. Este testimonio, conocido entre los eruditos etíopes como la profecía del último testigo, no suaviza el final, lo nombra, lo fecha en términos espirituales y describe a la generación que lo vivirá con una precisión que hiela la sangre del lector moderno. Una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, la Iglesia Ortodoxa Etíope, remonta sus orígenes espirituales a Menelik, primero hijo del rey Salomón y la reina de Saba. La fe de Etiopía se desarrolló a través de la oración, el ayuno y una profunda práctica espiritual, no a través de la conquista política y el imperio. Como la versión romana del cristianismo, se extendió por todo el mundo. Dentro de antiguos monasterios en lugares como Lalibela y Aksum, los monjes guardaban pergaminos ocultos y libros sagrados escritos en Ges, una antigua lengua etíope. Estos escritos hablan de un Jesús que no solo transmitía un mensaje de salvación personal, sino también una advertencia cósmica sobre un mundo
que un día crucificaría la verdad misma. En esta versión de la profecía, Jesús les dice a sus discípulos que el testigo final no es un ángel ni un acontecimiento cósmico. El último testigo es una generación de gente común que se levantará en la más profunda oscuridad de los últimos días y se negará a callar. Él dice, esta generación no será bien recibida por los poderosos. Serán ridiculizados, silenciados y borrados de las plataformas y los púlpitos de su época. Pero sus voces afirmas se escucharán donde importa, no en estadios ni en pantallas, sino en los corazones de quienes estén dispuestos a escucharlas. Jesús les dice a sus discípulos, no teman si les apagan la voz. La verdad no necesita micrófono. Según los teólogos etíopes, la supresión de esta profecía no fue accidental. Creen que fue un acto deliberado del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando los líderes de la Iglesia controlados por Roma eligieron qué libros darían forma al cristianismo durante los siguientes 2000 años. Según los eruditos etíopes, este concilio temía las profecías que hablaban de la corrupción de la propia Iglesia en los últimos tiempos. Una profecía que decía que los falsos profetas más peligrosos del fin de los tiempos llevarían cruces y construirían catedrales era demasiado amenazante como para incluirla. Así pues, esas palabras fueron silenciadas, pero Etiopía las mantuvo vivas. Ya sea que se interprete esta profecía como un relato histórico literal o como una advertencia espiritual, el mensaje es innegable. Invita a cada persona que vive hoy a observar el mundo que la rodea y preguntarse, ¿hemos llegado ya? Estamos viviendo en la época que describe el texto etíope. Somos la generación que tendrá que elegir entre la mentira cómoda y el fuego incómodo. La profecía del último testigo puede que no aparezca en ninguna Biblia occidental, pero su mensaje no es historia antigua. Parece el titular de mañana, si la profecía oculta del fin de los tiempos preservada en Etiopía realmente desafía todo lo que creíamos saber sobre los últimos días. Entonces, surge una pregunta más profunda. ¿Por qué Etiopía? ¿Qué tiene esta tierra ancestral que le permitió custodiar algo tan poderoso, tan inquietante y sin embargo tan lleno de esperanza? Para entenderlo, debemos examinar más de cerca a Etiopía. Etiopía no es solo otro país con una historia antigua. Es una de las civilizaciones continuas más antiguas de la Tierra. Su historia se remonta a miles de años marcada por el misterio, la fe y una resiliencia casi inquebrantable. A diferencia de la mayoría de las naciones africanas, Etiopía nunca fue colonizada por completo. Esa independencia no fue solo política. Significó algo mucho más profundo. Le permitió a Etiopía proteger su identidad, sus tradiciones y, lo que es más importante, sus textos sagrados de una manera que el resto del mundo simplemente no podía. Muchos etíopes creen que su ascendencia se remonta a Cam, uno de los hijos de Noé, una creencia que también se refleja en las antiguas tradiciones judías. Por ello, Etiopía suele ser vista como algo más que una nación. Se la considera una conexión viva con el mundo bíblico, casi como un puente que une a la humanidad moderna con sus raíces espirituales más antiguas. La fe siempre ha estado en el centro de la vida etíope. Mucho antes de que el cristianismo se extendiera por Europa, ya había echado raíces profundas en Etiopía. Los registros históricos sugieren que el cristianismo se estableció allí ya en el siglo IV, no mediante la conquista ni la conversión forzada, sino a través de la aceptación natural y la devoción. En el siglo VI, el viajero Cosmas Indicopleustes describió Etiopía como una nación profundamente cristiana, firmemente arraigada en sus creencias. Incluso dejó constancia de cómo los gobernantes etíopes acogían a los cristianos que huían de la persecución en otras regiones, ofreciéndoles protección cuando pocos más lo hacían.
Algunas comunidades dentro de Etiopía han practicado esta fe de forma continua durante miles de años, lo que la convierte en una de las tradiciones cristianas más antiguas que existen. Posiblemente más antigua en la práctica que muchas ramas conocidas del cristianismo actual. Esta larga e ininterrumpida historia espiritual es parte de lo que hace que Etiopía sea tan única. Pero quizás la parte más asombrosa del legado de Etiopía sea su Biblia. La Biblia etíope es considerada una de las versiones más antiguas y completas de las escrituras que se hayan conservado. Si bien la mayoría de las Biblias modernas, como la versión King James, contienen 66 libros, la Biblia etíope incluye muchos más, tradicionalmente hasta 88 en su versión más extensa. Entre estos escritos adicionales se encuentran textos antiguos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, obras que faltan en la mayoría de las versiones modernas de la Biblia. Estos libros adicionales no son simples añadidos. Contienen narraciones completas, profecías y perspectivas que la mayoría del mundo jamás ha visto. Y durante siglos permanecieron ocultos a plena vista. ¿Por qué? Debido a que fueron escritos en ge'ez, una antigua lengua etíope, que muy pocas personas hoy en día pueden leer o comprender. Esta barrera lingüística los mantuvo prácticamente inéditos a nivel mundial. Por eso los debates recientes como los suscitados por Mel Gibson resultan tan fascinantes. Por primera vez en mucho tiempo la atención general se centra en la Biblia etíope, lo que plantea interrogantes sobre su contenido y por qué se ha mantenido tan al margen de las escrituras ampliamente aceptadas. Curiosamente, la Biblia etíope existe en diferentes versiones. Hay un canon más amplio que contiene alrededor de 81 libros y una versión más reducida con menos textos. Históricamente, el emperador Haile Selassie reconoció el canon más reducido como la versión oficial. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que la colección más amplia incluye escritos adicionales que pueden contener advertencias o reflexiones importantes, en particular sobre la naturaleza del mundo y su futuro. Aquí es donde el misterio se profundiza. La posición singular de Etiopía, su independencia, su fe ancestral y la conservación de estos textos han llevado a muchos a creer que ha salvaguardado algo que el resto del mundo perdió o dejó atrás. Aún se debate ampliamente si esto se debe a decisiones históricas, diferencias culturales o debates teológicos, pero una idea destaca claramente. Las raíces de algunas de las tradiciones espirituales más antiguas no se remontan únicamente a centros conocidos como Europa o el Medio Oriente. También atraviesan África, una tierra que permaneció prácticamente intacta, una tierra que conservó sus tradiciones mientras otras cambiaban. Y eso plantea una reflexión profunda. Si Etiopía preservó textos que otros no conservaron, ¿qué podrían revelar esos textos? ¿Son simplemente tradiciones alternativas o ofrecen una perspectiva más profunda y completa sobre las antiguas creencias y profecías? Eso es algo que aún se está investigando. ¿Qué opinas de la Biblia etíope y la idea de profecías ocultas o menos conocidas? ¿Podrían estos textos antiguos cambiar nuestra comprensión de la historia? ¿O son simplemente una pieza más de un rompecabezas mucho mayor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esto te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para ver más análisis profundos de misterios que desafían todo lo que creemos saber.